Manual del test de orientación en autismo. De la operatorio de psicoeducación al proceso de subjetivación. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Profesor, ensayista, investigador. Derechos reservados. Test de orientación en autismo. La orientación en autismo como guidance constituye una herramienta de asesoramiento y orientación a padres, docentes, profesionales y a la gente en general. Constituye una operatoria de subjetivación como requisito previo para todo aprendizaje y enseñanza al chico autista. Es decir, no se desarrolla ni escucha, ni mira, ni puede poseer la mirada social o hacer empatía porque se detuvo la subjetivación y el protosujeto se oculta en la caparazón autística debido al trauma precoz. No se desarrolla ni aprende nuevas conductas porque se ha detenido el proceso de ser sujeto, de ser consciente de sí, de constituirse ante otro, merced a traumas precoces. Es también preventivo porque al saber las causas sobre el mismo, orientamos a las familias en el sentido de la prevención. El término orientación y con tarjetas proyectivas como tests aluden a la prueba como experimentación activa y de sensibilización para el cambio. Es decir, una experiencia de pruebas en relación a nuestros preconceptos sobre cada tema y a la posibilidad de cambiar de enfoques y poder ayudar a niños, adolescentes, parejas, adultos, familia, discapacitados, autistas, etc. En el caso del autismo, necesitamos orientar a la familia, a cada padre, a la niñera, a los maestros, a los profesionales, incluso abuelas y hermanos, etc. Porque el niño o niña con autismo diagnosticados necesitan ser comprendidos en lo que les sucede, para poder optimizar los roles y que cada integrante oficie de agente de cambios. En muchos casos, la familia de un autista posee sus peculiaridades y asistimos a madres con depresión, con problemáticas de personalidad diversas, con padres poco parentales, con cuestiones de parejas no resueltas, con lo que observamos que el niño es el síntoma de la pareja de los padres como catalizador de conflictos no resueltos de los mismos. También, el niño como síntoma de una madre con problemáticas neuróticas como una neurosis de angustia con fobia social, etc., sobrellevado con sobreprotección del niño y donde el niño queda como niño falo de la madre. Es decir, como objeto demasiado preciado y que la completa en su incompletud como sujeto del deseo. Finalmente, tenemos los casos en que el niño constituye un heredero de un mal de archivo, donde es el depositario de algo que le ocurrió también al padre en su infancia. Sería un síntoma genealógico, donde el niño es posicionado en un lugar simbólico como niño autista con deseos de no deseo, como anulación del niño en sus potenciales de parte de los padres o uno de ellos y que es necesario combinar con la terapia individual desde un enfoque interdisciplinario. A medida que explicamos la función de cada tarjeta, iremos explicando aún más sobre el sentido del autismo y de cómo intervenir para propiciar el proceso de simbolización y el acceso al lenguaje, que es lo que falla en el autismo y fallamos en acompañar a cada niño en su tiempo propio de acceso al mundo simbólico o mundo compartido con el lenguaje. En ese sentido, padecemos de un autismo inverso que consiste en no poder salir del mundo del lenguaje para entender, por ejemplo, el código e idioma visual del autista. Es una forma de visión hegemónica y productiva que, todo aquel que no se socializa con un lenguaje igualmente social, es tildado de retrasado verbal, autista u otros rótulos. No negamos que hay chicos más lentos en sus aprendizajes, pero tampoco psicopatologizar o tratar de enfermos a niños que sufren tropiezos o inconvenientes en el proceso de constitución de la subjetividad. Orientar en autismo. Los padres sufren la emergencia de un hijo con autismo. Hasta el momento del diagnóstico psicológico era un niño callado con juegos repetitivos diferente a otros hijos y no pasaba a mayores. Pero la entrada en el jardín de infante cambia todo porque allí la mirada exigente de las maestras implican evaluaciones, comparaciones y tarde o temprano surge que el chico es retraído, callado, no participa, ni habla, etc. Y es cuando entra en escena el gabinete o equipo de inclusión de la escuela. Son los que realizan el primer diagnóstico y la derivación para finalmente ser diagnosticado por un equipo de profesionales o psicólogos. En otros casos, la detección se realiza ya desde la familia. Lo claro es que Sam, nombre que le vamos a poner a nuestro chico autista, ya ha sido clasificado en uno de los rótulos más temidos en la infancia, el de autismo. Es porque el término está asociado a otro aún peor y que es el de psicosis infantil. Ambos constituyen términos poco felices para la familia, para los padres y el pronóstico es siempre reservado para los maestros y profesionales. Es así que Sam ha sido psicopatologizado, medicalizado y tratado ya en instituciones especiales con profesionales acordes y toda su vida experimenta un viraje diferente a la de sus compañeros. Sam necesita de tratamientos y de terapias con psicólogos, además de estímulos, cuidados, entre otros. Sabemos que Sam no habla, no se comunica, no posee una mirada social, no experimenta emociones como un chico común y ha perdido sus adquisiciones en términos de aprendizajes. Experimenta conductas repetitivas o ecopraxias o repite palabras como ecolalia, suele experimentar rabietas cuando se le toca sus objetos y vive en un mundo propio que aún intentamos reconocer. ¿Qué se necesita saber para ayudar al chico autista? Iremos respondiendo a esta pregunta a medida que avancemos en cada tarjeta de orientación.
Orientaciones con cada tarjeta. Lo fundamental en toda la operatoria de orientación en autismo es que logremos que el proceso de subjetivación prenda y empiece el reenganche con los demás, se comunique, mire a los demás, pueda jugar y sentir, etc. Sin tales prerequisitos, ningún aprendizaje puede progresar. Es decir, lograr que prenda la subjetividad como efecto de lo simbólico que ubicamos en el lenguaje, en el hablar, lo que se vincula con que el deseo del sujeto vuelva a activarse y salir de la coraza defensiva producto del trauma infantil. Tarjeta 1. La punta del iceberg del autismo. Indicamos la potencialidad simbólica del autismo como capacidad que aún permanece dormida y que surgirá porque, en los niños, todo está por hacerse. De ahí la necesidad de sacar la connotación patológica al freno, detención o inhibición en el desarrollo simbólico que consiste en que el niño construye el lenguaje desde su propia versión como habla y vocabulario. Es decir, el trauma precoz ha detenido su capacidad comunicativa, su capacidad para mirar a los ojos, hacer empatía, jugar como el resto de los niños y desarrollar su inteligencia. Es por eso que muchos observan detención en su inteligencia. Indicamos entonces a los padres, docentes e incluso profesionales que el autismo es un momento de detención del proceso de insertarse en el lenguaje y poder así adquirir subjetividad como efecto de significación del lenguaje. Por ejemplo, el nombrar, el clasificar la realidad, el poder articular palabras, definiciones o conceptos, intercambiar ideas, etc., llevan como emergente la subjetividad. Tarjeta 2. El lenguaje analógico del autista. El autista maneja un idioma visual perceptivo, analógico en el sentido de imágenes concretas, gestuales, pictográficos como imágenes estáticas. De allí que su percepción o recepción es en modo visual, lo que impide el desarrollo de la otra faz de toda comunicación, el del concepto. Es decir, hay predominio de la imitación en sí, de los modelos que además son traducidos en un idioma concreto y regresivo. Para completar la función semiótica o conformar un signo como una palabra, el autista necesita no solo recibir estímulos en modo visual como asimilación visual, sino además ritualizar modelos, escenas, gestos, actitudes en el juego. El jugar es ritualizar y sacar de contextos roles, gestos, ejemplos, etc. Y el autista está paralizado en el momento de la imitación. Imitación como asimilación de modelos y construcción de imágenes es un momento que necesita del otro momento lógico que es juego que ayuda a asumir modelos y a jugarlos en roles. De ahí la importancia de estimular el juego que quedó además en su faceta mecánica y repetitiva, los juegos repetitivos de todo autista. De modo que, allí introducimos juguetes, sonidos, palabras, modelos, música, etc., en grados soportables por él mismo y un buen día aprende y cambia complejizando su esquema rígido y repetitivo a un esquema circular generalizadora como decía Piaget en el campo de la inteligencia. Tarjeta 3. Buscamos la subjetivación vía el lenguaje, la función semiótica, la simbolización. A sus esquemas circulares y repetitivos le agregamos objetos, juguetes, novedades, otro osito de peluche, un muñeco con sonidos, canciones, etc., juegos vocales, gestos también que acompañen el suyo, etc., que son modelos o ejemplos que asimila a su manera, desde el reduccionismo visual o acceso visual y luego hacemos que falten tales. Es decir, allí originamos el deseo como la falta y ello origina la búsqueda en relación al otro o acompañante. Es decir, a su acceso analógico o de imágenes, anexamos objetos o juguetes etc. como prolongación del otro y que luego hacemos faltar para que extrañe, desee y busque como forma de dialéctica para con el otro, mirar, indagar, dónde está la señora y palabras o nombres que acompañe a la búsqueda. Es decir, se trata de hacer desear al autista que de por sí es ya para él exigencia, aunque para nosotros es inicio de la falta o necesidad que inicia la dialéctica para con los demás. Es decir, inicia la demanda o pedido. Toma el brazo de la madre para alcanzar algo, solicita esto o lo otro, etc. El pasaje es acá de un idioma visual, de acceso visual, un mundo bidimensional a otro de acceso verbal ya dirigido al otro, en relación al otro, con miradas, gestos y movimientos más activos que los estereotipos previos en que estaba atrapado. Tarjeta 4. Renunciamos a la teoría deficitaria de discapacidad social de autista al espectro de posibilidades desde baja sociabilidad a máximo. Algo conocido y atribuido a los autistas es la ceguera mental como incapacidad de registrar al otro, no están separados de los demás en el plano psicológico y están atrapados en sus percepciones, en su mundo de imágenes. No pueden atribuir estados mentales, intenciones y sentimientos a los demás y no pueden comunicarse, en consecuencia. En verdad, ello es solo una verdad parcial porque en verdad, se mueven en otro registro, el visual y en un mundo analógico, de imágenes del que no se pueden separar a falta de palabras o lenguajes que le permitan tal separación. En el fondo, la ceguera social es de nosotros que no podemos captar el lenguaje propio de los autistas y buscamos forzar el lenguaje verbal a un sujeto atrapado en un trauma que le produjo una inhibición, detención del desarrollo y regresión, con el consiguiente desmontaje de todas sus adquisiciones comunicativas, la mirada social, capacidad para jugar, desarrollo cognitivo, etc. Tarjeta 5. Por la diversidad de sujetos, intereses, estilos, comunicación y tiempos para acomodarse a la familia y la sociedad.
Relativizamos el lecho de Procusto de lo social como ideal de vida cuando lo social del contexto capitalista es el trabajo alienado, la vorágine cotidiana, la psicosis social de acumular capital con fines exclusivamente económicas e inhumanas. Es decir, la homogeneización social operando ya en la socialización de los niños exigiendo un niño sociable como niño productivo y acorde con el molde social de sujeto productor y consumidor. Es el eje para descalificar a los menos sociables, a los que han padecido traumas e inhibiciones en su acceso al modelo alienado de sujeto consumista. No se respeta la diversidad de sujetos ni el tiempo lógico de estructuración siempre singular en cada sujeto. Es decir, al no diferente se lo descalifica porque no cuadra en el niño productivo, conversador, que juega a ser como sus padres trabajadores sin importar la convivencia familiar, la pareja, el amor, los hijos y el jugar con ellos, etc. Incentivamos la deconstrucción de este modelo alienante y la posibilidad de familias y padres que valoren el tesoro que poseen y no se dan cuenta, los hijos, la pareja y la familia. El capitalismo devora todo lo humano y lo monetiza a costa de sufrimientos, conflictos, desamores, etc. Tarjeta 6. Estimulación simbólica, sin interferencias y reciprocidad. En copresencia. Acompañando. Es decir, buscamos la vía de acceso del niño a lo simbólico como el campo de la palabra y la comunicación verbal a partir de conocer cómo se comunica desde su idioma visual y analógico. La reciprocidad es que siempre estimulamos desde lo simbólico sus rituales o repeticiones insertando frases, juegos vocales, palabras, etc. que implican la estimulación simbólica. La no interferencia es que procedemos en forma no manipulativa, en copresencia como presencia, ausencia, en que presentamos juguetes, objetos, gestos, movimientos, etc. para luego dejar de presentar, para incitar su demanda, su búsqueda del objeto, como indicador de que se ha separado de su campo perceptivo en que está atrapado y no desea salir merced a un miedo atroz producto del prototrauma infantil. Es decir, le ofrecemos roles como modelos de identificación, siempre repetitivos porque vive en un mundo de automatismo en que nos insertamos para estimular su búsqueda. No es que no quiera, sino que no puede pronunciar palabras o jugar roles libremente y debemos buscar la vía de acceso, a través de juegos de roles, de jugar a su lado, de presentar juguetes, objetos interesantes, videos en tablet, música o psicomúsica utilizado como herramienta para estimular su salida del cascarón protector o caparazón. Buscamos hacerle desear lo que le presentamos, como enganche simbólico, como acceso a los demás, como comienzo de la comunicación y vínculo verbal. Se comunica a predominio en el plano sincrético, preverbal, gestual, analógico y se trata de ayudarlo a poner interés en los sonidos verbales, juegos, posturas, etc., para luego la falta de los mismos para ver si reacciona. No consiste en privar como frustración sino el enganche, el estímulo para ver si registró y lo busca. Tarjeta 7. El autismo se origina en traumas precoces, por apegos y separaciones traumáticas para el bebé, estímulos bruscos y negativos como agua muy caliente, caídas, etc. Operamos orientando a la familia sobre las crisis como necesarias y como momento de catarsis donde descarga angustias, en un intento de librarse del trauma precoz que lo mantiene cautivo. En tales crisis revive el trauma precoz y es posible entender en sus gestos qué es lo que lo traumatizó y encerró en el cascarón protector de su encierro. Es la metáfora emocional de descarga e intentos de elaboración del trauma del chico autista. Equivale al llanto de un adulto que se encuentra en proceso de duelo. El autista ha automatizado tal estado como depresión inefable y atrapado en la misma. De modo que, asesoramos sobre el papel curativo de las crisis que se busca evitar porque se lo considera como la enfermedad misma. Sucede algo similar con el delirio en la psicosis adulta cuando es el mecanismo de curación. Es una crisis de desprendimiento del trauma que lo aprisiona. Posibilitamos la descarga para luego ver cómo se reactiva y si hay variaciones, enganches a lo simbólico, si dice algo, cambio en sus rutinas, etc. Puede generar resistencias en el adulto que revive su propia infancia de autista a través de su hijo, con lo que, los brotes les resultan insoportables. De modo que, necesitamos preparar también a los padres a los fines de entender el proceso. Tarjeta 8. El niño, objeto del guión materno o paterno y los legados de linajes. La consigna es que, le hacemos a los hijos lo que nuestros padres nos hicieron a nosotros. Es decir, hacemos la familia que nos vio nacer. Esto significa que si un padre padeció un autismo de chico, lo reactivará vía inducción en uno de sus hijos en un intento de solución. Es decir, la ubicación del niño en un lugar simbólico que opera desde el plano inconsciente. Es decir, el niño se reduce a ser objeto del guión paterno, y sacarlo de allí significa su liberación. Para lo mismo, operamos indagando en el linaje paterno, la línea familiar del padre y también de la madre para ver desde dónde proviene la larga cadena de legados donde el niño es el eslabón que sigue. Sabemos que al descubrirse la trayectoria de la herencia psicológica le sacamos potencia y conversamos con los padres sobre el tema de las transmisiones desde ambos linajes y que todo el proceso es inconsciente, que no hay culpables, etc. Muchas veces hay resistencia a asumir esta verdad por el tema de sentirse culpable.
Muchas veces no se detecta el autismo y el niño pasó como callado o el tranquilo de la familia mientras no lo agarre algún diagnosticador de cuadros y enfermedades mentales. Tarjeta 9. Ceguera mental como falta de teoría de la mente, que les impiden atribuir intenciones, leer gestos, motivaciones y emociones. Es famoso esto de que no poseen la capacidad para interpretar intenciones de los demás porque están ensimismados. Es decir, sumidos en su mundo autista, en su idioma visual, donde interpretan el mundo según un código analógico o de imagen. Es decir, la recepción perceptiva que hace que sean supersensibles a todo estímulo que no toleren. En cada chico es diferente y el umbral de tolerancia a los estímulos como sonidos, músicas, etc., son variables de un chico a otro. De ahí que se debe evaluar cuidadosamente los estímulos que anexamos a sus estereotipos. La maximización del lenguaje social y productivo del sujeto adaptado para producir y consumir lleva a descalificar el idioma analógico del autista, lo que impide además comprender cómo se comunican. Es que se comunican informándonos que están atrapados en el cascarón protector escondidos del temor intenso producto del trauma que les provocó la regresión y el encapsulamiento. Operamos revalorizando el idioma analógico, perceptivo, visual, etc., para poder comprender la modalidad de recepción y de que se comunican informándonos de que están atrapados en su cápsula. De ahí lo central de ubicar la vía de acceso a su mundo y poder darles el hilo de Ariadna para que puedan salir hacia el registro de los adultos que es el mundo verbal. Tarjeta 10. Espectro autista como gradación de menor sociabilidad a mayor desde el paradigma de la invalidación y el déficit social improductivo. Acá visibilizamos las ideas que solo valoran la sociabilidad productiva, economicista, el sujeto productivo en todos los campos, donde el aprender es signo de que va a ser productivo y normal. Es la lógica capitalista, donde se capitaliza incluso la crianza de hijos, el amor en la familia, etc., y donde se descalifica otras maneras de ser. El autista tuvo obstáculos, un gran trauma imperceptible a los ojos de sus padres y cuidadores y se encerró en su caparazón, en su barrera defensiva, donde se oculta su deseo y su subjetividad, por lo que buscamos conocer su idioma analógico, su inteligencia perceptiva, embiscado en lo real, sin que el mundo simbólico pueda advenir. Es decir, el armado de su imaginario subjetivo que necesita el apoyo en el lenguaje y como efecto de mismo. Esto también depende de si su deseo prende y pueda demandar a los demás, pida cosas, haga gestos significativos, mire a los demás, es decir, prenda la comunicación. El famoso espectro autista, donde encontramos al Asperger como uno de los más conectados con los demás, además de otros como el TDA, síndrome de RETT, síndrome de X frágil, trastorno oposicionista desafiante, el TOC, la depresión, etc., lo que depende de quienes clasifican ubican a los sujetos en el continuum que va del autista pleno a los que se van acercando a lo social. Porque la referencia es lo social, la adaptación social, el lenguaje productivo, sin que se pueda ser y progresar de ninguna otra manera. El autista necesita resolver su angustia de encierro, su estado de depresión terrible para luego seguir, pero nada de comprensión y se lo rotula y tilda de niño psicótico, lo que compromete su futuro porque luego es considerado como un niño psicótico peos autista incluso de grande. Es decir, sale del autismo y se psicotiza, sin que pueda evolucionar como un niño más social en el sentido en que venimos considerando. Tarjeta 11. Uso de la inteligencia digital para incentivar el idioma analógico y el verbal en forma progresiva. Es decir, incentivamos sus capacidades mecánicas, repetitivas, de estereotipos, su mundo de imágenes concretas, perceptivas con estímulos tecnológicos como videos y músicas de las tablets para introducir novedades en su mundo autístico donde vive alucinado sin poderse separar de su pantalla protectora y de encierro a los fines de lograr en forma paradójica la inserción del otro, nuestra presencia, que luego abrimos como ausencia como juego de presencia y ausencia tanto de lo que hacemos en su presencia como de los demás. La familia, por ejemplo. Incentivamos sus estereotipos, ecopraxias, juegos, músicas, etc., introduciendo algo de uno, en copresencia, en la medida de que tolere, y si entra en crisis, implica que sus esquemas están siendo forzados, como manera también de internalizar al otro y sus estímulos, con lo que, lo habituamos a nosotros mismos, usando la tecnología, los últimos avances, estímulos visuales y sonoros, etc., para luego el momento de la ausencia de tales para generar el deseo y la demanda, lo que obliga a articular lo real de su estado con lo simbólico. Con comienzos de lo verbal, palabras, gestos que piden. Es decir, el comienzo de la dialéctica intersubjetiva. En ello, el uso de la inteligencia digital es invaluable como estímulo y novedad. Tarjeta 12. Del paradigma social de la felicidad ilusoria al paradigma del sujeto y sus necesidades propias para ir estructurándose. El autista no se desarrolla como un niño feliz que imita el mundo adulto en sus juegos, como el jugar a ser, y que indica su supuesta felicidad. Incentivamos a padres, docentes y profesionales a considerar la felicidad hegemónica y alienada y las posibilidades del autista que es catalogado como enfermo porque no cumple con las expectativas sociales de ser feliz. Tarjeta 13. Al autista y al espectro autista se los considera como discapacitados sociales, incapaces de adaptarse al modelo social del adulto.
Sabemos que el adulto es conformista de un modelo social alienado como el trabajo, etc., y que los que son discapacitados humanos, son ellos porque no pueden dejar de percibir al niño autista en términos de tal adaptación social alienada. Al respecto, son los verdaderos discapacitados sociales al no poder percibir la especificidad del niño autista. Para entender al niño autista, necesitan salirse del modelo adulto de adaptación pasiva y estudiar el modelo de mundo del niño autista, que es analógico, perceptivo, elemental, con adquisiciones elementales y repetitivas, que son los medios del que nos valemos para acceder a su mundo privado, a su esfera defensiva, donde se oculta como sujeto que desea. Gracias a nuevos modelos identificatorios que incorpora a duras penas, podrá comenzar a comunicarse, pero no lo hará sin aperturas de su burbuja. Tal apertura resulta posible en la alternancia de nuestra presencia y nuestras ofertas de cosas, de objetos, de juegos de palabras, cantar, presentarle muñecas, modelos, etc., que luego alternamos con la ausencia de los mismos para que se reconfigure su completud hacia la incompletud y pueda extrañar a su acompañante. El objeto le damos, lo que le presentamos, etc. Al mismo tiempo alternamos lugares, siempre cambiantes, donde el juego de presencia, ausencia abrirá al chico autista al mundo de los intercambios al desear y solicitar atenciones. Es decir, lo que antes se llamaba relaciones de objetos. La falta remite a la búsqueda y la búsqueda se apoya en la palabra y en los intercambios con los otros. Tarjeta 14. Los autistas sabios y sus islotes de habilidades que necesitamos incentivar. La intervención es paradójica porque incentivamos los intereses mecánicos del autista, sus intereses circunscriptos, vinculado por ejemplo al campo de las tecnologías, etc., para así lograr su reenganche con el idioma social de la comunicación. Es decir, el sector de interés, historia, los planetas, el ajedrez, etc., es utilizado como nexo social, porque lo obliga a intercambios, a tener vínculos, y cuando son incentivados, la familia ayuda para sus intereses logrando inserción social, trascendencia en escuelas, etc. Por ejemplo, un Asperger interesado en la pintura pintará muchos cuadros, pero solo en una expo, escolar, barrial, mediático, etc. Podrá volverse social en sus logros. De modo que, lo ayudamos a la reconexión social, al reenganche social, como procede cualquier padre con sus hijos a cierta edad como la adolescencia. No podemos pensar que todo deba salir del chico. Es la orientación necesaria que toda familia realiza para insertar socialmente a sus hijos, pero que por la demonización, etiquetaje y psicopatologización del autista no se realiza por la falta de apuesta por él mismo. Al mismo tiempo, el proceso de desarrollo de sus intereses circunscriptos lo estabiliza, le da consistencia a su identidad, logra sublimar su depresión de base fundado en el trauma primitivo y trasciende a lo social cuando es valorado por sus producciones. Si se acompaña con ciertas ideas delirantes o raras para su familia, también se incentiva como producción metafórica que lo ayuda al despegue de la inmediatez a desarrollar el reenganche con los demás. Sin duda que no será el súper sociable, pero los requisitos para adaptarse mejor ya están sembradas. Tarjeta 15. El objeto transicional es su foco y sostén. Vía de acceso a lo simbólico. Entre su refugio en la caparazón autística, su burbuja de protección, su escondite que a veces vemos esconderse en muebles, etc., y la realidad simbólica de la familia que se comunica con el idioma verbal o lenguaje, asistimos a su objeto transicional, David Winnicott, que es el medio por el cual aún se conecta con la realidad exterior. Es su hilo de Ariadna, o sostén, la balsa que lo mantiene a flote aunque en vía de ser rescatado. Este objeto transicional hacia lo simbólico desde su huida hacia la irrealidad, haciendo una regresión ante el trauma intenso, es con lo que contamos también para acudir en su ayuda. Le anexamos juegos de voces y gestos, nuestra presencia y ausencia juguetona, le agregamos toda la caja de juguetes de tecnologías como tablet para estimular y decorar su objeto transicional, sus juegos repetitivos que pintamos de palabras, objetos, presencia corporal y luego, ausencia de tales para hacerlo desear, para hacer el contraste entre su zona de confort y la necesidad de hablar el idioma de los adultos o idioma verbal. Es importante ver lo que le hace a este objeto transicional, su osito de peluche u otros objetos, porque allí vemos algo de lo que le pudo haber pasado. Hace activo el trauma en forma repetitiva a su objeto transicional. Puede que lo tire y lo rescate, o lo golpee repetidamente, etc., como forma de representar el abandono a que fue objeto o el trauma que produjo su regresión y pérdida de adquisiciones. Tarjeta 16. No función del espejo por la regresión a lo pre-especular. Facilitamos pueda jugar con espejos humanos, el otro humano como espejo que le retorna vivacidad, etc. En el sentido de darle estímulos visuales, nuestra presencia y ausencia, jugamos, incitamos y luego variamos, cambiamos, nos ausentamos, presencia y ausencia creativa. Jugamos a estar y no estar. La regresión es posibilitada por el trauma precoz como el apego frustrado en el caso de la niñera despedida con quien había mantenido un apego dependiente y que, ante la privación, no encontró mayor recurso que la regresión a lo pre-especular que es anterior a la conformación del estadio del espejo, Jacques Lacan, de los 6 a los 18 meses aproximadamente.
El momento pre-especular es narcisístico, el niño aún no ha construido el formato del otro, ni se ha identificado a la forma humana, la mirada del otro, etc. Con lo que, queda a merced de logros repetitivos que nos recuerda sus logros en términos de aprendizajes y que luego abandonó a posiciones más seguras hacia la condición de bebé dependiente. El objeto de juego repetitivo u objeto transicional sería el medio por el cual podemos entrar en su coraza autística defensiva para restituirle deseo de vincularse con los demás. El proveer de imágenes y sonidos vocales, palabras, el paño de lenguaje, según conocemos de su historia emocional y de qué tipo de palabras utilizaba cuando había iniciado el proceso de simbolización resulta crucial porque acudimos a su memoria encriptado, para poder reactivar tales habilidades sofocadas. Necesitamos conocer muchísimo sobre sus primeros logros motrices, juguetes, objeto transicional, gorjeos y lalaciones, sus primeras palabras, su vocabulario, tipos de juegos, estímulos que tenía en términos ambientales como músicas, juego con hermanos, etc., porque de allí deducimos los tipos de estímulos para incitar su deseo de comunicarse. Pero no es una sola acción externa como enseñanza porque lo primero es ofrecernos como espejo, como estímulo, con sonidos vocales, palabras, gestos, actitudes, etc., para luego faltarle la ausencia, en un juego de presencia, ausencia que forjará en él la falta como deseo y las palabras o actitudes de búsquedas como resultado. De allí el dejar ser en el segundo tiempo en que nos ausentamos al baño, otra pieza o los cambios de contextos y de ambientes que lo saca de la órbita de posesividad materna. Esos cortes, ausencias, faltas son lo que fundan el proceso de simbolización que funda a su vez la subjetividad. Somos efectos de la palabra, el símbolo y todo lo que incentive tales facilita el proceso. Tarjeta 17, del paradigma de la discapacidad social al paradigma del talento y los potenciales que incentivamos. Considerando que está en juego el proceso de subjetivación como volverse sujeto de sí, y poder realizar nuevos aprendizajes, logros, mirada social, juego de roles nuevos, demandas al otro, etc., incentivamos incluso sus estereotipos, sus juegos repetitivos y mecánicos porque son el comienzo de la generalización hacia situaciones nuevas. Es decir, el comienzo de la simbolización implica la reactivación de sus dotes, sus talentos aplastados por el trauma y el encierro autístico. Al incentivar sus repeticiones, entramos en el circuito repetitivo a título de novedad para luego cortar o ausentarnos y así generar deseo, demanda. Todos los estímulos deben cortarse en un momento dado en que lo dejamos en el aire, lo que va a surtir como emergente la falta o deseo en el niño. Cierta vez, el chico había salido afuera, lo que le indiqué a la niñera que lo vigilara que haría un toque y salí en su búsqueda. Me estaba esperando en el jardín pero seguí, subí en el coche y me fui. Dijo después la niñera que quedó como en el aire buscando lo ausente, mi presencia, con lo que, luego se dedicó a varios juegos con su caja de juguetes. Había nacido la dialéctica intersubjetiva. Paradójicamente, cuando incentivamos sus repeticiones, obligan al niño a la reacción a los mismos y a desear nuestra voz, tarareos, canciones, frases, etc., cuando se lo hacemos faltar. Cabe acotar que no hablamos de sacar, en el sentido de privación, sino aún hacer desear que resulta difícil para ciertas madres posesivas para quienes el chico autista cumple muy bien el rol de niño muerto en concordancia con su deseo de no deseo para el niño. Allí también acudimos al padre, a todo familiar para que se orienten en el tema cómo tratar al niño autista. Tarjeta 18. Hacemos el duelo por el niño modelo e ideal exigido por los mandatos sociales y familiares y reconocemos al niño diferente y singular, que habla un idioma visual y progresa hacia lo verbal según un tiempo propio. Este duelo del niño ideal y adaptativo, productivo en lo social como la escuela, y orientado hacia el Homo economicus, nos ayudará a valorar la singularidad y diferencia de tales niños. El ideal social de niño adaptado impide valorar a los niños diferentes, a los que padecen inconvenientes en su desarrollo o manejan un estilo comunicativo diferente como el Asperger. De modo que, la comparación del niño modelo con el real, el que posee habilidades acotadas diferentes como el caso del Asperger y otros integrantes del espectro autista, nos darán el índice de diferencia entre lo ideal y lo real de un niño que se orienta en menor grado hacia la productividad social o posee intereses circunscriptos que necesitamos incentivar y orientar hacia lo social. Es decir, a partir de que valoramos las producciones de un Asperger, sus intereses raros u orientación hacia lo mecánico como informática, robótica, etc., lo orientamos hacia lo social porque gracias a tales habilidades se conecta con los demás a su manera. Tampoco es el lecho de Procusto de lo social como ideal de adaptación. Menos a una sociedad alienada que solo busca producir y consumir. Tarjeta 19. Mascoterapia de apegos y juegos. Lo primero es que consigamos una mascota juguetona que se apega, que pueda adaptarse al chico. Necesitamos que sustituya su objeto transicional u objeto de todo uso, el que no suelta nunca, el que si suelta llora, por la mascota y si no se orienta hacia el mismo, realizamos el modelado, mostrándonos a sus ojos con la mascota, jugamos en el piso, lo tenemos en brazo, etc., como forma de hacerlo gustar y pueda identificarse con nosotros y la mascota. Como la mascota es móvil, juguetona, le cambia el panorama porque su objeto de uso diario, su objeto transicional es estático y nada vivaz.
De cómo trata y reacciona con su mascota, nos indicará además de lo que torna activo desde su trauma. Es decir, va a tratar a la mascota de manera que nos dé pistas sobre qué es lo que le pasó. Si lo deja y lo agarra como juego de presencia, ausencia, mecánico, allí nos dramatiza el ser querido y rechazado, como forma de indicar que hay algo de lo emocional en donde quedó sin recursos y operó la regresión ante la imposibilidad de elaborar semejante abandono emocional. Tarjeta 20. Musicodrama con instrumentos según sus intereses o música según hábito familiar, o lo que sus padres escuchaban cuando era muy bebé o de cuando estaba aún en la pancita. Es decir, sonidos que puedan activar recuerdos para incentivar su interés sobre tales. Luego, una vez que se apega, hacemos que lo extrañe, ocultamos instrumentos, ponemos palabras en su lugar, nombres, preguntas, sílabas, etc. Como juego con la voz que también un día falta. Jugamos con los instrumentos, tocamos, cantamos, etc. Y también un día presentamos la ausencia de tales, para ver si lo busca, si activa el deseo y la búsqueda como comienzo de la subjetivación y comunicación con los demás. Usamos tablet con músicas, videos, la TV, y toda herramienta que pueda estimular músicas que comenzamos siempre con sonidos muy bajos por su umbral de tolerancia. Gradualmente le vamos acercando los instrumentos así como gradualmente subimos volumen, etc. Lo gradual es que lo vamos sensibilizando gradualmente como sensibilización progresiva. Tarjeta 21. Orientamos a la familia sobre las tarjetas anteriores de cómo deben proceder respecto de los objetos, la música, etc. Porque hay potenciales dormidos, ocultos tras la barrera del trauma y que buscamos sacar vía participación en sus juegos mecánicos. Trabajamos también las resistencias a las mejoras porque el lugar del niño autista en el deseo de los padres es diferente y en muchos casos, el lugar del niño en el deseo de la madre es el del niño muerto, anulado, para objeto de cuidado de la misma, lo que apacigua su depresión, su neurosis de angustia, sus conflictos de parejas, entre otros. Tarjeta 22. El modelo paterno como ejemplificación de roles, salidas, jugar con él y que el padre proponga lo suyo en cuanto a cómo incentivar al niño. Sabemos que la subjetividad se estructura en base a modelos, en base a identificaciones, que consiste en asumir la imagen estructurante de otro como el padre para el autista. El padre elocuente, juguetón, que le brinda ternura, que lo inviste de libido, catexis, le da forma y sensibilidad a su cuerpo y le permite volver a confiar después del repliegue traumático, merced a una agresión externa, un trauma, un abandono traumático, etc. De ahí la importancia de activar a todo el grupo familiar en el sentido de participar en el proceso, abuelos, hermanos, etc. Cabe vigilar el tema de la resistencia al cambio de parte de uno de los padres o ambos porque si el síntoma del autismo se vincula con su biografía, le resultará difícil todo avance, todo brote, toda crisis del niño. Es decir, en lo real, allí mismo, se actualiza algo que quedó sin elaborar y que también le resulta insoportable. De allí la necesidad de prescribir terapia a los fines de elaborar tales. Tarjeta 23. Videoterapia como pasaje de imágenes estáticas a dinámicas sensibilizando gradualmente. Resulta crucial la utilización de las NTICX o nuevas tecnologías como tablet, celulares, equipo musical, TV, PC, instrumentos musicales, etc., presentando videos como imágenes dinámicas que complican el panorama estático del niño encerrado en sus repeticiones o estereotipos. Sin duda que los videos que le interesen, los dibujitos animados que seleccionamos según interés, etc., el niño lo somete a sus repeticiones pero ya son novedades o esquemas que se insertan en sus viejas reacciones circulares, provocando nuevas grabaciones en su mente. Acto seguido, hacemos que tales falten para entrever la búsqueda, la falta, el deseo, la demanda al otro como inicio de la comunicación mediada por el símbolo, las palabras que utiliza, porque también, utilizamos nombres, indicamos dibujos, lo acompañamos, nos bajamos a su nivel, jugamos con él, nos tiramos al piso, entramos en su mundo para ayudarlo a salir. Tarjeta 24. Necesidad de interdisciplina, la terapia, también a los padres. Sin duda que el autismo desborda el enfoque disciplinar y se vincular con el enfoque interdisciplinar. El tema de la terapia es que toda mejora en el niño provoca síntomas en uno o ambos padres. Ello se debe al lugar del niño en el fantasma de la madre o el padre. Clásicamente se ha aducido desde el psicoanálisis que el niño está atrapado en el fantasma materno que utiliza al niño para poder con su neurosis, con sus angustias y depresiones, incluso de su psicosis. De modo que, a la problemática del acceso al mundo autista se nos suma la psicopatología familiar. Respondemos con el enfoque interdisciplinar derivando a terapia, a la necesidad incluso de terapia de parejas, orientación a parejas y de terapia familiar, grupal porque allí, la cuestión parte de los padres. El niño es autista, lo vemos en su encierro, ha colapsado pero todo comienza en el deseo de ambos padres, la estructura subjetiva de cada uno, neurosis, psicosis o perversiones, etc. Y por lo mismo, se combina la terapia con la orientación o guidance, a los fines de la subjetivación y comienzo de los aprendizajes. Muchas veces se parte al revés, con las enseñanzas a los fines de que el autista aprenda algo, lo que choca con el no poder, y que a veces se confunde con el no querer.
Tarjeta 25. Uso de pictogramas junto al modelado o ejemplificación de roles y rutinas y su frecuencia comunicativa, es decir, las repeticiones. Le presentamos pictogramas como su tablet personal, su pizarroncito personal, en tarjetas, en juego de roles para que tenga el modelo a seguir además de identificarse, y donde además el otro comienza a contar en sus rutinas diarias. Podemos acudir a los pictogramas para agregarle frases, palabras o cambiar las secuencias a los fines de que note la diferencia de que seguía otro pictograma, etc. Es decir, la dialéctica de la presencia y ausencia para hacerlo desear. Es allí donde invierte los roles, realiza lo que le mostramos, repite lo que le decimos y sus esquemas repetitivos se van complejizando. Conjuntamente, la subjetivación avanza y se agregan palabras, frases, juegos, dibujos, videos, etc. a cada pictograma para ir agregando objetos a sus esquemas circulares o repetitivos. Tarjeta 26. Psicodrama de alternancias. Jugamos al escondite, aparecemos y desaparecemos, le damos pistas, como juegos de alternancias donde la falta aparece como parte del juego y donde el sujeto comienza a tomar protagonismo. Luego asume lo que le mostramos, es decir, incorpora los nuevos roles que le mostramos. A veces, cuando cuenta con nosotros variamos el juego, faltando una secuencia, faltando algo, lo que remite a la búsqueda, despertando el deseo, la falta y la comunicación. En los más pequeños es elemental, pero es un inicio y además detona todo el proceso de simbolización inhibida por el trauma precoz. Tarjeta 27. Team Terapia de Inteligencias Múltiples en Autismo. En el marco de sus reacciones circulares o esquemas repetitivos le presentamos estímulos diversos, siguiendo la diversidad de inteligencias múltiples pero aún considerando los tipos de habilidades que ya había desarrollado antes de caer en el autismo. Es decir, indagamos en la memoria familia, en lo que dice el padre y la madre, etc., sobre qué cosas realizaban antes de la regresión y programamos los estímulos considerando las inteligencias múltiples. Sin duda que las cosas que ya podía realizar le recuerdan tales y le resulta más fácil de repetir y comenzamos a ejemplificarle roles, juegos corporales, hablar solo, conversar con alguien, jugar con juguetes, pintar, escuchar música, jugar con la mascota, dibujar, etc., como formas de incentivar la activación de sus habilidades y su desarrollo. Tarjeta 28. La madre suficientemente oportuna. Más que maternaje. En el caso del autismo sabemos los cuidados familiares de la madre, etc., constituyen actos de amor maternal y se lo da como obvio. Sin embargo, cuenta el cómo se lo brinda. Y no consiste en el maternaje porque es más que eso, incluso, algo que a la madre de un autista le puede resultar difícil, el ser la madre suficientemente oportuna, lo que no equivale a la famosa madre suficientemente buena, de Winnicott. Es decir, la madre que percibe las necesidades del niño y oficia de base segura, si recordamos otro concepto. De modo que, no consiste en que al autista le falte amor sino la posibilidad de ser oportuna para el juego de la presencia, ausencia como el dar y ausentar cosas, la propia presencia, variar juguetes, cambiar el ambiente, ausentarse para hacerse buscar, etc., como forma de despertar la falta, el deseo y la búsqueda. Solo allí surge la demanda, el llamado al otro como inicio de los vínculos mediados por la palabra, con intenciones hacia el otro, en relación al otro y con los otros. El inicio de la realidad compartida ha comenzado entonces. Lo de ser oportuna apunta al momento en que se debe hacer faltar las cosas como juegos de ausencias y nunca como castigos o imposiciones. Para las madres con una estructura narcisista e incluso depresiva o psicótica, tanto como el padre, puede que resulta difícil el juego, con lo que, contamos con quienes lo pueda ejercer en la familia y lo realizamos en la propia orientación. Tarjeta 29. De la alienación en otro no diferenciado a la separación apoyándose en el símbolo, las palabras, el lenguaje. En este proceso de separación del otro, y su deseo, donde además ubicamos al padre, el niño está oculto en su caparazón autístico y la idea es sacarlo de allí como separación del otro, y pueda articular palabras, jugar con fonemas, llamar a alguien por su nombre, nombrar cosas, etc. Porque el proceso se da como efecto del lenguaje, como efecto de la palabra. De modo que, incentivamos la falta como venimos considerando y le damos oportunidad para extrañar cosas al otro, al padre, a la madre, en el sentido de ausentarse para que nos busque, nos extrañe y sienta el vacío como necesidad de la presencia del otro. Es decir, el juego de la presencia, ausencia donde estimulamos al pequeño con juegos de palabras, nombramos cosas, cantamos, desarrollamos el soliloquio como forma de incentivar los avances en materia de palabras y articulación de palabras, entre otros. Suele comenzar con holofrases u oraciones de una sola palabra y que muchos llamaron palabra-frase. Si un día hacemos un soliloquio y lo dejamos, sabemos que puede incorporar el ejemplo para luego jugarlo a su manera. Es decir, estamos dando ejemplos de uso de palabras, de hablar, de expresarse incluso con gestos para que se identifique y asuma tales modelos. Allí es donde es activo y se subjetiva asumiendo modelos. Puede que parezca una pura imitación mecánica, pero estamos avanzando hacia reacciones propias, donde un buen día nos puede sorprender con palabras, pedidos, ideas que tenía respecto de sus miedos, etc. Tarjeta 30. La salida del autismo es la continuación, en el continuum del espectro autista.
Es decir, desde un encierro radical en su coraza autística hacia un progreso en el eje del espectro autista donde tenemos al Asperger en la parte más social. Pero tal salida puede ser hacia la metáfora delirante, en el sentido de un uso psicótico del lenguaje, donde el delirio es curativo, es un progreso en el reenganche con los demás. De modo que, las salidas hacia ideas disparatadas, fantasías que parecen ilusorias, incluso delirantes, son también temas que necesitamos incentivar porque es la metáfora delirante cuyo efecto es el sujeto que busca insertarse en el lenguaje compartido aunque a su manera. Se da el proceso del desenganche inicial de los demás merced al trauma, al reenganche vía el delirio o sus ideas raras, sus intereses circunscriptas donde juega la comunicación igualmente acotada pero ya en dirección a los demás. Tenemos al Asperger como salida desde un tipo de autismo detectado o no, y que posee menor poder adaptativo en lo social pero desarrolla intereses particulares con las que también incentivamos su conexión con los demás, realizar tareas escolares, participar en eventos, desarrollo de sus capacidades creativos, entre otros. Licenciado, Vasconcelo Juan Carlos.